Nunca imaginé que un solo momento podría cambiar mi vida para siempre. Como maestra de escuela común y corriente, mis días estaban llenos de planes de clase, calificación de tareas y gestión de una clase llena de estudiantes llenos de energía. Mi vida era predecible, estructurada y, en muchos sentidos, mundana. Pero un día fatídico, todo cambió. Experimenté algo que solo había oído en historias susurradas y libros. Crucé el umbral entre la vida y la muerte, y lo que presencié al otro lado destrozó todas las nociones preconcebidas que tenía sobre la realidad. Esta es mi historia, un testimonio que desafiará todo lo que crees saber sobre la oración, la guerra espiritual y la batalla invisible que se desata a nuestro alrededor. Todo empezó una mañana normal y corriente, que no parecía diferente a ninguna otra. El aire era fresco, el suelo cubierto de nieve brillaba bajo el pálido sol invernal y las risas de mis alumnos resonaban por los pasillos de la escuela. Me había saltado el desayuno esa mañana, demasiado ocupada preparando mis planes de clase como para pensar en la comida. Mientras caminaba hacia la sala de profesores para un breve descanso, sentí una sensación extraña, una opresión en el pecho, una repentina oleada de mareo que hizo que las paredes a mi alrededor se desdibujaran. Al principio, lo atribuía a la fatiga o al bajo nivel de azúcar en sangre, pero en cuestión de segundos, el mundo se tambaleó y supe que algo iba terriblemente mal. Me desplomé frente a la habitación 204. Mi cuerpo me traicionó de una manera que no podía entender. Un dolor agudo y aplastante se apoderó de mi pecho, robándome el aliento de los pulmones. Escuché los gritos apagados de mi colega, la señora Anderson, mientras gritaba pidiendo ayuda. El olor estéril del pasillo se mezcló con el parloteo distante de los niños en la cafetería. Mi visión se oscureció. Sentí que mi conciencia se desvanecía, y justo antes de que todo se volviera negro, recuerdo haber pensado, ¿es esto todo? ¿Así termina mi historia? La oscuridad me envolvió, pero no era el vacío que esperaba. En cambio, era como si me hubieran transportado a un lugar más allá del tiempo y el espacio, un reino que desafiaba la comprensión humana. No había dolor ni miedo, solo una abrumadora sensación de paz. Entonces, una voz me llamó por mi nombre, una voz que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Transmitía autoridad, poder y una ternura indescriptible a la vez. «Mary», dijo, y en ese instante, supe exactamente quién era. De pie ante mí, había una presencia tan radiante, tan magnífica, que las palabras humanas no logran captar su esencia. Era Él, Jesús. No como lo representan las pinturas, sino en una forma que trascendía tanto la existencia física como la espiritual. Su presencia era ligera, pero no cegadora. Era cálida, pero no agobiante. Era la verdad misma, envolviéndome como un abrazo que había anhelado toda mi vida. No podía hablar, no podía moverme. Simplemente absorbí la realidad de su ser, sintiendo que mi alma temblaba en su presencia. Me miró y su mirada penetró cada rincón escondido de mi corazón. «Te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos terrenales nunca han visto», dijo. Su voz era como una melodía. Cada palabra resonaba con un significado eterno. «Lo que te revelo hoy no es solo para ti, sino para todos los que escuchen. Lo que veas aquí cambiará vidas, pero lo más importante es que cambiará tu forma de orar». En un instante, el espacio que nos rodeaba cambió. Escenas de mi vida se desplegaron ante mí, no como simples recuerdos, sino como realidades vivientes. Me vi rezando a lo largo de los años. Oraciones de la infancia susurradas antes de dormir, súplicas desesperadas en momentos de crisis, gratitud susurrada en momentos de alegría. Pero lo que vi a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Cada oración no eran solo palabras pronunciadas al aire, eran armas. Vi cómo mis oraciones encendían batallas en el reino invisible, enviando ondas de choque a través de un mundo que nunca había sabido que existía. Y entonces, vi al enemigo. Nunca imaginé que un solo momento podría cambiar mi vida para siempre. Como maestra de escuela común y corriente, mis días estaban llenos de planes de clase, calificación de tareas y gestión de una clase llena de estudiantes llenos de energía. Mi vida era predecible, estructurada y, en muchos sentidos, mundana.
Pero un día fatídico, todo cambió. Experimenté algo que solo había oído en historias susurradas y libros. Crucé el umbral entre la vida y la muerte, y lo que presencié al otro lado destrozó todas las nociones preconcebidas que tenía sobre la realidad. Esta es mi historia, un testimonio que desafiará todo lo que crees saber sobre la oración, la guerra espiritual y la batalla invisible que se desata a nuestro alrededor. Todo empezó una mañana normal y corriente, que no parecía diferente a ninguna otra. El aire era fresco, el suelo cubierto de nieve brillaba bajo el pálido sol invernal y las risas de mis alumnos resonaban por los pasillos de la escuela. Me había saltado el desayuno esa mañana, demasiado ocupada preparando mis planes de clase como para pensar en la comida. Mientras caminaba hacia la sala de profesores para un breve descanso, sentí una sensación extraña, una opresión en el pecho. Una repentina oleada de mareo que hizo que las paredes a mi alrededor se desdibujaran. Al principio, lo atribuí a la fatiga o al bajo nivel de azúcar en sangre, pero en cuestión de segundos, el mundo se tambaleó y supe que algo iba terriblemente mal. Me desplomé fuera de la habitación 204. Mi cuerpo me traicionó de una manera que no podía entender. Un dolor agudo y aplastante se apoderó de mi pecho, robándome el aliento de los pulmones. Escuché los gritos apagados de mi colega, la señora Anderson, mientras gritaba pidiendo ayuda. El olor estéril del pasillo se mezcló con el parloteo distante de los niños en la cafetería. Mi visión se oscureció. Sentí que mi conciencia se desvanecía, y justo antes de que todo se volviera negro, recuerdo haber pensado, ¿es esto todo? ¿Así termina mi historia? La oscuridad me envolvió, pero no era el vacío que esperaba. En cambio, era como si me hubieran transportado a un lugar más allá del tiempo y el espacio, un reino que desafiaba la comprensión humana. No había dolor ni miedo, solo una abrumadora sensación de paz. Entonces, una voz me llamó por mi nombre, una voz que no se parecía a nada que hubiera oído antes. Transmitía autoridad, poder y una ternura indescriptible a la vez. «Mary», dijo, y en ese instante, supe exactamente quién era. De pie ante mí, había una presencia tan radiante, tan magnífica, que las palabras humanas no logran captar su esencia. Era Él, Jesús. No como lo representan las pinturas, sino en una forma que trascendía tanto la existencia física como la espiritual. Su presencia era ligera, pero no cegadora. Era cálida, pero no agobiante. Era la verdad misma, envolviéndome como un abrazo que había anhelado toda mi vida. No podía hablar, no podía moverme. Simplemente absorbí la realidad de su ser, sintiendo que mi alma temblaba en su presencia. Me miró y su mirada penetró cada rincón escondido de mi corazón. «Te he traído aquí para mostrarte lo que tus ojos terrenales nunca han visto», dijo. Su voz era como una melodía. Cada palabra resonaba con un significado eterno. «Lo que te revelo hoy no es solo para ti, sino para todos los que escuchen. Lo que veas aquí cambiará vidas, pero lo más importante es que cambiará tu forma de orar». En un instante, el espacio que nos rodeaba cambió. Escenas de mi vida se desplegaron ante mí, no como simples recuerdos, sino como realidades vivientes. Me vi rezando a lo largo de los años. Oraciones de la infancia susurradas antes de dormir, súplicas desesperadas en momentos de crisis, gratitud susurrada en momentos de alegría. Pero lo que vi a continuación me sacudió hasta lo más profundo. Cada oración no eran solo palabras pronunciadas al aire, eran armas. Vi cómo mis oraciones encendían batallas en el reino invisible, enviando ondas de choque a través de un mundo que nunca había sabido que existía. Y entonces, vi al enemigo. La atmósfera cambió, se oscureció, como si el aire a mi alrededor se cargara de un conflicto invisible. Por primera vez, vi lo que realmente sucede cuando oramos. Ante mí se alzaban estructuras imponentes y siniestras, fortalezas de oscuridad, construidas ladrillo a ladrillo con miedo, duda y desesperación. En su interior acechaban figuras sombrías, entidades cuya esencia misma irradiaba malicia. No eran meras metáforas o productos de la imaginación, eran reales. Eran el enemigo, trabajando incansablemente para mantener a los creyentes atrapados en las cadenas de la complacencia.
Jesús estaba de pie a mi lado, con expresión grave pero llena de autoridad inquebrantable. Estas son las fortalezas del enemigo, explicó. Se construyen con el tiempo, fortificadas por los mismos temores y distracciones que él pone en tu camino. Pero observa lo que sucede cuando oras. Con esas palabras, la escena cambió de nuevo y me vi en mi propia casa, arrodillada junto a mi cama, susurrando una oración sencilla. No era nada elaborado, solo una súplica sincera de fortaleza y guía. En el momento en que mi oración salió de mis labios, el reino espiritual estalló en caos. Una onda de luz se disparó como una onda expansiva, estrellándose contra los muros de oscuridad. Las fortalezas temblaron, formándose grietas en sus muros, antaño impenetrables. Vi cómo los demonios del interior entraban en pánico, luchando por reforzar su fortaleza desmoronada. Fue entonces cuando comprendí la verdad. La oración no era pasiva. No era simplemente un ritual o una obligación. Era una guerra. Jesús hizo otro gesto, y de repente, vi incontables oraciones más. Oraciones dichas en dormitorios, susurradas en autos, pronunciadas en momentos de desesperación y fe a la vez. Cada una de ellas enviaba oleadas de destrucción contra el enemigo. Algunas oraciones golpeaban como flechas, precisas y poderosas. Otras llovían como una tormenta implacable, erosionando los muros de oscuridad poco a poco. Ninguna oración quedaba sin ser escuchada. Ninguna oración era en vano. Sin embargo, por muy poderosa que fuera la oración, vi algo más. El contraataque del enemigo. No luchaba con fuerza bruta, sino con engaños. Susurraba mentiras en las mentes de los creyentes. Tu oración no importa. Dios no te escucha. Estás demasiado cansado. No tienes tiempo. Esas mentiras eran sus armas y, para mi horror, vi cuántos habían caído en ellas. Vi que las distracciones, el zumbido de los teléfonos, los pensamientos errantes, el cansancio que se apoderaba de nosotros, no eran meras coincidencias. Eran ataques estratégicos, cuidadosamente diseñados para silenciar las voces de quienes, de otro modo, sacudirían los cimientos del infierno. ¿Lo ves ahora?, preguntó Jesús, con voz triste y resuelta a la vez. Es por eso que el enemigo teme a la oración más que a cualquier otra cosa, porque incluso el más pequeño susurro, dicho con fe, hace que su reino se descontrole. Es por eso que lucha tan duro para evitar que mi pueblo ore, porque sabe que un creyente que ora es imparable. En mi interior se instaló una profunda comprensión. ¿Cuántas veces había dejado que las distracciones me apartaran? ¿Cuántas oraciones había dejado sin pronunciar, convencida de que no harían ninguna diferencia? Pero ahora sabía la verdad. Cada oración importaba. Cada momento que pasaba en comunión con Dios era un acto de guerra contra la oscuridad. Y si el enemigo luchaba tan desesperadamente para impedirlo, eso significaba que la oración era mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. Jesús se volvió hacia mí una vez más, su mirada llena de un amor tan profundo que hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Debes decirles, dijo, dile a mis hijos que sus oraciones no son palabras vacías. Diles que cada oración debilita el dominio del enemigo. Diles que sus voces, alzadas en la fe, son más poderosas de lo que ellos posiblemente puedan comprender. Jesús extendió su mano hacia las fortalezas que se desmoronaban ante nosotros, y en un instante vi otra dimensión de la oración, una que nunca antes había comprendido por completo. A medida que las oraciones ascendían desde la tierra, no solo destrozaban fortalezas demoníacas, sino que también convocaban a guerreros de luz. Ángeles poderosos y radiantes descendieron al campo de batalla blandiendo armas imbuidas de poder divino. Observé con asombro cómo estos seres celestiales respondían a las oraciones de los creyentes, reforzando a los débiles, protegiendo a los vulnerables y participando en el combate contra las fuerzas de la oscuridad. Sus espadas, que brillaban con un resplandor que superaba la comprensión humana, derribaban a las entidades oscuras que buscaban mantener su control sobre las vidas de las personas. Cada oración susurrada, por pequeña que fuera, fortalecía a estos guerreros. Algunas oraciones eran directas, como un grito de guerra que exigía una intervención inmediata. Otras, aunque pronunciadas con desánimo, eran como semillas plantadas en el reino espiritual,
que crecían en poder con el tiempo, hasta que daban fruto de maneras invisibles. Entonces me di cuenta de que la oración no era solo un medio de comunicación con Dios, era un llamado directo a las armas en una guerra mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Sin embargo, incluso en medio de esta revelación, Jesús me mostró las tácticas que usaba el enemigo para debilitar nuestras oraciones. Las distracciones, el cansancio y la duda eran sus mayores herramientas. Vi cómo, justo cuando un creyente se arrodillaba para orar, un pensamiento repentino entraba en su mente. Un recordatorio de una tarea inconclusa, una notificación de un mensaje, una abrumadora sensación de cansancio. No eran meras coincidencias. Eran ataques orquestados, diseñados para cortar el poder de la oración antes de que pudiera surtir pleno efecto. El enemigo temía a la oración más que a cualquier otra cosa, porque sabía que un solo momento de conexión sincera con Dios tenía el poder de deshacer años de sus planes cuidadosamente trazados. Entonces, vi algo que me sacudió hasta lo más profundo. Vi oraciones que nunca se habían pronunciado. Flotaban, casi como si estuvieran esperando, flotando en el aire, sin cumplirse. Eran oraciones que la gente había tenido la inspiración de rezar, pero que había descartado. Algunas eran oraciones por seres queridos, por protección, por un cambio, pero las habían abandonado antes de que pudieran expresarse. Vi las consecuencias, oportunidades perdidas de intervención divina, batallas que podrían haberse ganado, pero que quedaron sin terminar. El peso de esta constatación me oprimía. ¿Cuántas veces había ignorado ese empujón interior para rezar? ¿Cuántos momentos había desperdiciado, suponiendo que mis oraciones no harían ninguna diferencia? Jesús se volvió hacia mí, con los ojos llenos de tristeza y amor. «Mi pueblo perece por falta de conocimiento», dijo. «Noven la guerra que se desata a su alrededor. No se dan cuenta del poder que hay en sus voces. El enemigo los ha convencido de que la oración es un deber, una carga o algo peor, que es ineficaz. Pero tú has visto la verdad. ¿Se la dirás?». Sus palabras resonaron en mi alma, y supe sin lugar a dudas que no podía permanecer en silencio. La gente necesitaba saber. Necesitaban entender que sus oraciones no eran solo palabras, eran armas. Y cada vez que oraban, estaban asestando un golpe contra las fuerzas de la oscuridad. Jesús me mostró entonces otro lado de la oración, uno que no era solo una batalla, sino una intimidad. La batalla era real, pero la oración era más que una simple lucha. Era comunión, era entrar en la presencia del Creador, estar en el abrazo de un padre que anhelaba escuchar las voces de sus hijos. Observé cómo escuchaba con ternura los gritos de los que sufrían, respondiendo de maneras que ellos aún no podían ver. Vi cómo algunas oraciones, aunque aparentemente no eran respondidas, en realidad se estaban entretejiendo en un plan mayor, uno que se extendía más allá del entendimiento humano. Nada se desperdiciaba. Ninguna oración nunca quedaba sin ser escuchada. El peso de lo que había visto se instaló profundamente en mí. Comprendí que la oración no era un ritual que se debía realizar, ni una obligación que se debía marcar en una lista. Era el latido mismo de una relación con Dios. Y el enemigo sabía que si podía impedir que los creyentes oraran, podría impedirles experimentar la plenitud de esa relación. «Dile», dijo Jesús nuevamente, con su voz firme pero llena de amor. «Dile que estoy esperando. Dile que cada oración importa. Dile que la batalla es real, pero también lo es la victoria». La visión cambió de nuevo, y me encontré de pie al borde de un gran campo de batalla. El cielo estaba dividido en dos. Un lado cubierto de una oscuridad impenetrable, el otro iluminado con una luz que era a la vez feroz y suave. Entre los dos lados, los guerreros se enfrentaron. Algunos blandían armas de fuego y luz, otros estaban envueltos en sombras, sus formas se retorcían de rabia. Pero entonces, sucedió algo increíble. A medida que las oraciones de los creyentes se elevaban desde la tierra, se convirtieron en flechas, espadas y escudos, fortaleciendo a los guerreros de la luz y haciendo retroceder a las fuerzas de la oscuridad. Vi a una madre arrodillada junto a la cama de su hijo, rezando por su protección. Su sencilla oración se convirtió en una barrera resplandeciente a su alrededor, repeliendo los intentos del enemigo de infundir miedo en su joven corazón.
Vi a un hombre orando por su matrimonio en crisis, y mientras susurraba el nombre de Jesús, fui testigo de cómo se rompían cadenas invisibles, liberando el corazón de su esposa de las garras de la amargura. Cada oración era una declaración de verdad, un recordatorio a las fuerzas de la oscuridad de que ya habían sido derrotadas. Pero entonces vi el otro lado, las oraciones que no se pronunciaron. Los momentos en que los creyentes vacilaron, dudaron o eligieron la distracción en lugar de la conexión con Dios. Esas oraciones que no se pronunciaron crearon brechas en el campo de batalla, brechas que el enemigo se apresuró a explotar. No era que Dios se negara a actuar, sino que había dado a sus hijos la autoridad de invocarlo, de asociarse con Él a través de la oración. Cuando permanecieron en silencio, fue como si hubieran cedido terreno que estaba destinado a ser recuperado. Me volví hacia Jesús, con el corazón apesadumbrado por lo que había visto. ¿Cómo pueden saberlo?, pregunté. ¿Cómo pueden ver lo que yo he visto? Él me miró con un amor inquebrantable. La fe, respondió. La fe es la visión del Espíritu. Diles que confíen, incluso cuando no puedan ver. Diles que sus oraciones mueven montañas, incluso cuando la tierra debajo de ellos no tiembla. Diles que el enemigo lucha con más fuerza contra aquellos que están a punto de abrirse paso. Si supieran el poder de sus palabras, nunca dejarían de orar. Sus palabras me llenaron de un renovado sentido de urgencia. Tenía que compartir esta verdad. La gente necesitaba entender que la oración no era solo para momentos de crisis, sino para cada momento de sus vidas. No era solo un arma, sino un salvavidas, una conexión con el corazón mismo de Dios. Era la manera en que el cielo tocaba la tierra, cómo lo imposible se volvía posible, cómo los planes de la oscuridad se desmantelaban antes de que pudieran echar raíces. Jesús extendió su mano, y de repente, vi una visión de mí mismo de nuevo en la tierra, caminando por mi casa, mi salón de clases, mi iglesia. Me vi haciendo una pausa para orar, a veces solo por un momento, a veces por más tiempo, y con cada oración, vi efectos en cadena que se extendían más allá de lo que podía comprender. Una palabra amable dicha con fe ablandó un corazón endurecido. Una oración susurrada pidiendo protección evitó peligros invisibles. Una declaración de las promesas de Dios sobre mi familia formó una barrera que el enemigo no pudo cruzar. Entonces, en un instante, la visión se desvaneció. El campo de batalla desapareció, la luz radiante se atenuó, y sentí que me atraían de nuevo hacia mi cuerpo, hacia el mundo que había dejado atrás. Abrí los ojos de golpe y vi el resplandor áspero de las luces del hospital, el sonido de los monitores que emitían pitidos y las voces apagadas de los médicos y las enfermeras. Había regresado, pero no era el mismo. Había visto demasiado. Me habían dado un mensaje y sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La habitación del hospital me resultaba familiar y extraña a la vez, mientras me acostumbraba de nuevo al peso de mi cuerpo físico. Mi pecho subía y bajaba de forma constante, aunque momentos antes mi corazón había estado en silencio, mi espíritu atrapado en un reino más allá de la comprensión humana. Los médicos y las enfermeras me rodeaban. Sus rostros eran una mezcla de conmoción y alivio. Se estaban preparando para declarar mi hora de muerte cuando, sin previo aviso, mi corazón había comenzado a latir de nuevo. Sus palabras apenas se registraron. Mi mente todavía estaba abrumada por todo lo que había presenciado. La batalla, las oraciones, las fortalezas, la orden que Jesús me había dado. Había regresado, pero ya no era la persona que había sido antes. A medida que pasaban los días, me costaba adaptarme. El mundo a mi alrededor seguía como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera vislumbrado el tejido mismo de la guerra espiritual. Observaba a las personas que me rodeaban, enfermeras que me controlaban los signos vitales, familiares que susurraban oraciones de gratitud, desconocidos que caminaban por los pasillos del hospital, y me preguntaba, ¿lo sabían? ¿Entendían el poder que había en su interior, la autoridad que tenían sus oraciones? Quería gritarlo a los cuatro vientos. Quería sacudir al mundo para despertarlo. Cada segundo que pasaba se sentía como una oportunidad perdida de compartir lo que había visto. Pero, ¿por dónde empezaría? Regresé a casa con el cuerpo en recuperación,
pero el alma inquieta. No podía olvidar las oraciones que había visto no pronunciadas, las batallas que podrían haberse ganado pero que abandoné por vacilación. Sabía que el enemigo no querría que hablara. Me lanzaría distracciones, miedos y dudas. Y lo hizo. La primera noche de regreso en mi casa, sentí el peso del agotamiento presionándome de una manera que nunca antes había sentido. Cada vez que abría la boca para orar, mis pensamientos se dispersaban como polvo en el viento. Mi teléfono vibraba sin parar. Correos electrónicos, mensajes, recordatorios, urgentes, pero sin sentido en comparación con lo que me habían llamado a hacer. A la mañana siguiente tomé una decisión. No dejaría que el enemigo me robara la voz. Hablaría, compartiría y oraría como nunca antes. Cuando entré en el aula, vi a mis alumnos de otra manera. Ya no eran solo niños que aprendían matemáticas y lectura. Eran almas, cada una involucrada en una batalla que no podía ver. Sentí un movimiento dentro de mí, un llamado a interceder por ellos, a orar por protección para sus jóvenes corazones y mentes. Y así lo hice. En silencio, antes de que sonara la campana, caminé por el aula, colocando una mano en cada escritorio, susurrando oraciones de bendición, protección y sabiduría. No esperaba ver cambios inmediatos. Después de todo, la oración es a menudo como plantar semillas. Es posible que no veamos el fruto de inmediato. Pero esa misma semana, algo cambió. Un estudiante que siempre había luchado con el miedo y la ansiedad, de repente comenzó a sonreír más. Otro, que había estado retraído, se abrió por primera vez. Pequeñas cosas, apenas perceptibles para los demás, pero yo sabía que no era así. Había visto el campo de batalla. Había visto lo que sucede cuando se reza. No eran coincidencias, eran victorias. Esa noche, mientras estaba sentada en mi casa, sentí que el Señor me hablaba de nuevo, no con una voz audible, sino con la tranquila certeza que se instaló en lo más profundo de mi espíritu. Todo comienza aquí, me dijo en el corazón. Una oración a la vez, una vida a la vez. El enemigo quería hacerme creer que mis oraciones eran insignificantes, que las batallas eran demasiado grandes para que una sola persona pudiera marcar una diferencia. Pero yo había visto la verdad. Había visto cómo incluso la oración más pequeña, cuando se pronuncia con fe, podía deshacer el dominio más fuerte del enemigo. En las semanas siguientes, mi vida adquirió un nuevo ritmo. La oración ya no era solo una parte de mi día, sino que se convirtió en el fundamento mismo de todo lo que hacía. Oraba antes de hablar, antes de tomar decisiones, antes de entablar conversaciones. No se trataba de perfección ni de elocuencia. Algunos días, mis oraciones eran simples susurros, solo unas pocas palabras dichas desde lo más profundo de mi corazón. Otras veces, eran feroces declaraciones de fe, invocando las promesas de Dios contra las mentiras del enemigo. Pero cada vez sabía que importaban. Una mañana, sentí una necesidad imperiosa de orar por un estudiante en particular, Tommy, un niño tranquilo que siempre parecía agobiado por algo invisible. Había notado las sombras en sus ojos, la forma en que se comportaba como un niño mucho mayor que su edad. Ese día, mientras estaba sentado en mi escritorio antes de que comenzara la clase, incliné mi cabeza y susurré una oración por él. Pedí que la paz inundara su corazón, que las cadenas que lo ataban se rompieran, que la presencia de Dios lo rodeara de maneras que él aún no podía entender. Esa tarde, sucedió algo inesperado. Mientras los estudiantes preparaban sus mochilas para irse, Tommy dudó en su escritorio. Después de un momento, se acercó a mí, cambiando el peso del cuerpo nerviosamente. «Señorita Walker», dijo, su voz apenas por encima de un susurro. «No sé por qué, pero hoy me sentí diferente. Ya no tengo tanto miedo». Sus palabras me hicieron estremecer. No sabía qué había sucedido. No sabía nada de la oración que se había elevado sobre él esa mañana, pero había sentido sus efectos. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los acontecimientos del día, supe con mayor certeza que mi encuentro no había sido solo para mí. Había sido un llamado, una orden para despertar, para entrar en el poder que me había sido dado, para mostrarles a los demás que ellos llevaban ese mismo poder dentro de ellos.
¿Cuántas personas caminaban por la vida sin ser conscientes de la autoridad que tenían? ¿Cuántas luchaban batallas con sus propias fuerzas, sin darse cuenta de que su mayor arma era precisamente aquello que habían descuidado? Las palabras de Jesús resonaron en mi corazón de nuevo. Díselo. No era una sugerencia, no era una opción, era una tarea. El enemigo haría todo lo que estuviera en su poder para evitar que la gente escuchara la verdad. Llenaría sus vidas de distracciones, los convencería de que la oración era inútil, les susurraría mentiras de que sus voces no importaban, pero yo había visto demasiado como para quedarme callada. No permitiría que el miedo me detuviera. Si al menos una persona comprendiera el poder de sus oraciones gracias a mi testimonio, entonces valdría la pena. El domingo siguiente, me presenté ante mi iglesia por primera vez desde mi experiencia. La congregación había orado por mi recuperación, pero aún no sabían lo que había visto. Cuando subí al escenario, mis manos temblaban, pero no de miedo, de urgencia, de propósito. Respiré profundamente y comencé a hablar. Morí, dije con voz firme. Y lo que vi lo cambió todo. La sala quedó en silencio. Las miradas se clavaron en las mías. Los corazones se abrieron. Y mientras hablaba, supe que esto era solo el comienzo. El peso de mi testimonio se apoderó de mí profundamente mientras hablaba ese día en la iglesia. Los rostros me devolvieron la mirada, algunos llenos de curiosidad, otros de escepticismo, y unos pocos con el tranquilo reconocimiento que surge de una profunda agitación en el alma. Comprendí su vacilación. Si yo hubiera estado en su lugar antes de mi experiencia, tal vez yo también hubiera dudado, pero ahora no había lugar para la duda. Había visto el campo de batalla, había visto al enemigo temblar ante el poder de la oración, y había escuchado el mandato de mi Salvador. Díselo. Mientras compartía mi historia, vi que algo cambiaba en los ojos de quienes me escuchaban. Al principio, fue sutil, un destello de comprensión, un reconocimiento tácito de las batallas que ellos también habían estado librando. Podía ver el peso que algunos de ellos soportaban, las luchas silenciosas que creían que nadie notaba. Algunos habían estado rezando durante años y habían comenzado a preguntarse si sus palabras se perdían en el vacío. Otros habían dejado de rezar por completo, convencidos de que sus voces no importaban. Pero yo había visto lo que sucedía cuando incluso un susurro de oración llegaba al cielo, y no los dejaría irse sin saber la verdad. Algunos de ustedes se han convencido de que sus oraciones no hacen ninguna diferencia, dije, y mi voz se hizo más fuerte. Esa es una mentira del enemigo. Él teme sus oraciones porque tienen el poder de destruir sus planes. Cada vez que oran, incluso cuando se sienten débiles, incluso cuando dudan, sacuden los cimientos mismos de la oscuridad. Vi a una mujer en la primera fila enjugándose las lágrimas. Un hombre cerca del fondo juntó las manos y agachó la cabeza como si recordara oraciones que había abandonado hacía mucho tiempo. Por eso me habían enviado de regreso. Después del servicio la gente se me acercó, algunos con lágrimas en los ojos, otros con preguntas que les ardían en los ojos. Una madre me agarró las manos con voz temblorosa. He estado rezando por mi hijo durante años, susurró, pero nada ha cambiado. ¿Cómo puedo seguir adelante? La miré, sintiendo el peso de su dolor, pero sabía la respuesta. Sigue rezando, le dije. Puede que aún no lo veas, pero en el reino espiritual, tus oraciones ya están funcionando. No dejes de hacerlo ahora. Esa noche, me acosté en la cama y reflexioné sobre todo lo que había sucedido. La batalla que había presenciado no era solo mía, era de todos. El enemigo no solo luchaba contra mí, luchaba contra familias, matrimonios, iglesias, generaciones enteras. Y su mayor arma no era el poder, sino el engaño. Si podía convencer a los creyentes de que sus oraciones no tenían sentido, de que estaban solos, de que sus batallas eran imposibles de ganar, entonces podría impedirles caminar con la autoridad que Dios les había dado. Pero yo había visto la verdad y no le permitiría ganar. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. Había compartido mi historia una vez, pero eso fue solo el comienzo. La orden era clara. Tenía que capacitar a otros. Tenía que enseñarles lo que había aprendido.
No bastaba con que supieran que la oración era poderosa. Necesitaban saber cómo utilizarla. Necesitaban entender cómo reconocer las estrategias del enemigo y cómo contrarrestarlas con la autoridad de Jesús. La batalla era real y era hora de que los creyentes se levantaran. Empecé con algo pequeño. La semana siguiente, reuní en mi casa a algunas amigas cercanas, mujeres de mi iglesia, que sabía que tenían hambre de más. Nos sentamos en mi sala de estar, con la Biblia abierta y el corazón expectante. Les conté todo, lo que había visto, lo que había aprendido, y lo que Jesús me había ordenado que hiciera. La oración no es un ejercicio religioso, les dije, es una guerra, y en el momento en que empecemos a tomarla en serio, el enemigo contraatacará. Una de las mujeres, Sara, se movió inquieta. ¿Pero qué pasa si no nos sentimos lo suficientemente fuertes?, preguntó. ¿Qué pasa si oramos pero no sucede nada? Entendí su miedo. Una vez me había sentido igual. No tienes que sentirte fuerte, dije. Solo tienes que estar dispuesta. El poder no está en tus sentimientos, está en el nombre de Jesús. Y cuando oras en su nombre, el enemigo no tiene más opción que huir. Aquella noche rezamos juntas y algo cambió. La atmósfera de la habitación se llenó de algo que solo podría describir como presencia divina. Las oraciones que antes habían sido tímidas se volvieron audaces. Las palabras pronunciadas no eran solo peticiones, sino declaraciones. Y por primera vez, lo vi suceder ante mis ojos. Los muros del reino espiritual empezaban a resquebrajarse, las cadenas a romperse. Estas mujeres aún no habían visto el campo de batalla como yo, pero sus espíritus lo sabían, y eso fue suficiente. En los días siguientes, las mujeres de ese pequeño grupo comenzaron a experimentar cambios que no podían explicar. Una mujer, que había luchado con un miedo abrumador durante años, de repente se encontró en paz. Otra, cuyo matrimonio había estado al borde del colapso, comenzó a ver la reconciliación de maneras que había creído imposibles. Ya no se limitaban a rezar, luchaban y estaban ganando. El enemigo, por supuesto, no se quedó callado. Las distracciones aumentaron. Algunas de las mujeres se enfrentaron a una oposición inesperada. Discusiones en sus familias, agotamiento inexplicable, dudas repentinas que intentaron colarse. Reconocí estos ataques como lo que eran, intentos desesperados de detener lo que se había iniciado. Esto significa que estamos en el camino correcto, les dije. Si el enemigo no tuviera miedo, no estaría luchando con tanta fuerza. Esa noche, mientras estaba sentada en mi tranquila casa, escuché la voz del Señor nuevamente, clara como la primera vez. Ahora lo ves, dijo. Ahora entiendes por qué te envié de regreso. Esto no es solo para ti, es para ellos, y es para aquellos a quienes ellos alcanzarán. Se me cortó la respiración. No se trataba solo de este pequeño grupo. Era más grande, mucho más grande, y yo apenas había comenzado. La noticia se difundió. Más personas empezaron a pedir unirse al grupo. Amigos se lo contaban a amigos. Extraños se acercaban, desesperados por algo más profundo. Lo que había comenzado como una reunión tranquila en mi casa se convirtió rápidamente en algo que nunca podría haber imaginado. Era como si se hubieran abierto las compuertas y las personas que habían estado espiritualmente dormidas ahora estuvieran despertando. Querían aprender, querían orar y, sobre todo, querían luchar contra la oscuridad que los había mantenido cautivos durante tanto tiempo. Pero con el crecimiento vino la resistencia. El enemigo intensificó sus ataques. Algunas personas que antes se habían entusiasmado con la oración, de repente se vieron abrumadas por la duda. Otras, que habían estado experimentando avances, se encontraron con pruebas inesperadas. Fue una batalla, tal como yo había visto en el reino espiritual. El enemigo no permitiría que sus fortalezas se derrumbaran sin luchar, pero nosotros no retrocederíamos. Una noche, durante una de nuestras reuniones de oración, sucedió algo extraordinario. Mientras orábamos, se produjo un cambio tangible en la sala. Una presencia tan poderosa, tan inequívocamente divina, llenó el espacio. Era como si el cielo mismo se hubiera acercado. Una mujer, que llevaba heridas emocionales profundas, de repente rompió a llorar, sollozando incontrolablemente.
Me siento libre, susurró. Por primera vez en años, me siento libre. Fue un punto de inflexión. A partir de esa noche, la oración ya no era solo algo que hacíamos, era parte de lo que éramos. Las mujeres de nuestro grupo comenzaron a orar por sus familias, sus lugares de trabajo, sus comunidades, y los testimonios se multiplicaron. Matrimonios restaurados, adicciones superadas, niños que se habían extraviado regresaban a casa. Cada oración, cada palabra dicha con fe, dejaba una huella. Y sin embargo, sabía que apenas habíamos empezado a tocar la superficie. Todavía había muchos que necesitaban escuchar, muchos que necesitaban entender que no eran impotentes. El enemigo había pasado generaciones convenciendo a los creyentes de que eran débiles. Era hora de recordarles la verdad. Ellos tenían autoridad, tenían poder, y mediante la oración podían sacudir los cimientos mismos del reino de las tinieblas. Las palabras de Jesús resonaron nuevamente en mi corazón. Díselo. Y entonces me preparé para llevar el mensaje aún más lejos. El movimiento había comenzado, pero yo sabía que no podía detenerse solo en nosotros. La oración no debía estar contenida en las paredes de una sola casa, un solo grupo, o incluso una sola iglesia. Debía extenderse, despertar a los creyentes que habían caído en la complacencia espiritual, recordarles la autoridad que tenían. Y así, oré para recibir dirección. Señor, ¿a dónde quieres que vaya esto? Susurré una noche, sintiendo el peso de lo que tenía ante mí. La respuesta fue inmediata, no en palabras, sino en una certeza que se instaló en lo más profundo de mí. Tenía que ir más allá de la comodidad, más allá de la familiaridad, más allá de lo que creía posible. Me acerqué a mi pastor y le conté por primera vez mi experiencia completa. Me escuchó atentamente y su rostro no se podía leer mientras yo hablaba. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego, exhaló y sacudió la cabeza. Mary, he estado orando por un avivamiento en nuestra iglesia durante años, y creo que este es el momento. Me pidió que hablara de nuevo, pero esta vez no solo a un grupo pequeño. Quería que me pusiera de pie frente a la congregación para enseñarles lo que había visto, para capacitarlos, para guiarlos hacia una comprensión más profunda de la oración. La idea me aterrorizaba, pero el miedo era un lujo que ya no podía permitirme. El domingo siguiente, me presenté ante toda la iglesia, con el corazón palpitando con fuerza. El peso de la responsabilidad me oprimía, pero también lo hacía la urgencia del mensaje. Abrí la boca, y antes de darme cuenta, las palabras empezaron a brotar, no ensayadas ni escritas, sino crudas, reales e innegables. Hablé del campo de batalla, de la guerra invisible, de las mentiras del enemigo que había mantenido a tantos atados. Les hablé del poder que tenían, de la autoridad que les había sido dada por medio de Jesús. Les dije que el mayor temor del enemigo no era su conocimiento, ni su asistencia a la iglesia, ni sus buenas obras, sino sus oraciones. La respuesta no se parecía a nada que hubiera esperado. La gente lloró. Algunos cayeron de rodillas en ese mismo momento, con una convicción que los atenazaba de maneras que no podían explicar. Otros permanecieron sentados en silencio, atónitos, como si de pronto se dieran cuenta de que habían estado caminando sonámbulos a través de una guerra de la que ni siquiera sabían que formaban parte. Pero el momento más poderoso llegó cuando, uno por uno, comenzaron a orar, no con vacilación, no con palabras vacías, sino con fuego. Un fuego que se había encendido en sus espíritus, uno que ya no podían ignorar. Y supe, en ese momento, que algo había cambiado en los cielos. A medida que pasaban las semanas, la transformación dentro de la iglesia era innegable. Las reuniones de oración que antes tenían poca asistencia, ahora estaban abarrotadas. La gente no solo oraba, sino que luchaba. Y los efectos se extendieron más allá de las paredes de la iglesia. Familias que habían estado divididas comenzaron a reconciliarse. Personas que habían luchado durante años con la adicción de repente encontraron la fuerza para liberarse. La presencia de Dios se hizo tangible, una fuerza que se podía sentir en el momento en que uno entraba al edificio. Era un avivamiento,
pero no del tipo que la gente a menudo esperaba. No se trataba de emociones ni de espectáculo. Se trataba del regreso a algo antiguo, algo poderoso, algo que nos había sido dado desde el principio, la autoridad de la oración. Pero a medida que el movimiento crecía, también lo hacía la oposición. El enemigo no se quedó de brazos cruzados mientras sus bastiones eran derribados. Los ataques surgieron de lugares inesperados, dentro de la iglesia, entre amigos, incluso dentro de mi propia familia. Algunas personas se resistieron al mensaje, incómodas con la idea de que, sin saberlo, habían estado permitiendo que el enemigo actuara en sus vidas. La oración es importante, decían, pero no es tan grave. Esa era la mentira que hablaba. El mismo engaño que había visto en el reino espiritual. La voz que convencía a la gente de que la oración no era más que un ritual pasivo, en lugar de un arma activa. Una noche, mientras estaba sentada en mi casa, agotada por la batalla, sentí el peso del desánimo presionándome. «Señor, ¿realmente estoy haciendo una diferencia?», pregunté en voz alta, mi voz apenas por encima de un susurro. Casi de inmediato, un recuerdo pasó ante mis ojos, la visión que había tenido en la presencia de Jesús, el campo de batalla, los guerreros levantándose, el enemigo temblando ante el sonido de una sola oración. Mi corazón se encogió. Sí, estaba haciendo una diferencia. Cada oración pronunciada, cada fortaleza destruida, cada vida transformada, todo importaba, y no podía detenerme ahora. Reuní a las mujeres de mi pequeño grupo original, las primeras que se habían encendido en la lucha. «Es hora de llevar esto más allá de nuestra iglesia», les dije. «Esto es más grande que nosotros. La gente necesita saber. La gente necesita despertar». Ellas asintieron, sus rostros llenos de determinación. Y así, comenzamos. Empezamos a pequeña escala, visitando otras iglesias, hablando en pequeñas reuniones, organizando talleres de oración. No éramos expertas, no éramos teólogas, pero éramos testigos. Y eso fue suficiente. A medida que el movimiento se fue extendiendo, comencé a escuchar historias de personas que nunca había conocido. Un pastor de otro estado contó cómo su iglesia había comenzado a orar con una nueva intensidad y habían visto sanaciones milagrosas. Una joven se acercó y me contó que había estado a punto de renunciar a la fe hasta que escuchó mi testimonio, hasta que se dio cuenta de que sus oraciones no eran en vano. Una madre, que casi había perdido toda esperanza por su hijo desobediente, comenzó a orar por él nuevamente, y en cuestión de semanas, él se había comunicado con ella y le había preguntado si podía volver a casa. Cuantos más testimonios escuchaba, más comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. No se trataba de un avivamiento en una sola iglesia o ciudad. Era algo más grande, un llamado a volver a los cimientos de la fe, a recuperar lo que se había perdido. El enemigo había pasado generaciones convenciendo a los creyentes de que eran impotentes, pero ahora estaban recordando, estaban despertando, y las fortalezas que una vez habían parecido inquebrantables estaban cayendo. Pero con cada avance, el enemigo respondía. Los ataques se presentaban en distintas formas: confusión, división, incluso enfermedades físicas. Algunos de nosotros sufrimos una opresión espiritual implacable, del tipo que intentaba ahogar hasta el aliento de nuestros pulmones, pero habíamos aprendido las tácticas del enemigo y nos negamos a dejarnos llevar. Oramos durante los ataques. Nos mantuvimos firmes en la autoridad que se nos había dado. Seguimos adelante, sabiendo que cada batalla que enfrentábamos era evidencia de que estábamos recuperando lo que el enemigo nos había robado. Una noche, arrodillada en mi habitación, le pregunté al Señor, «¿Qué pasa ahora? ¿A dónde quieres que llegue esto?». Y su respuesta fue clara: «Sigue adelante, sigue hablando, sigue orando. La guerra no ha terminado». Un fuego ardía dentro de mí, más fuerte que nunca. Había pensado que mi misión era simplemente compartir lo que había visto, pero ahora entendía. Esto era solo el comienzo. Todavía había muchos que necesitaban saber, muchos que caminaban por la vida sin darse cuenta del poder que tenían, muchos que estaban convencidos de que sus oraciones no importaban. Y mientras hubiera gente que todavía necesitara escuchar la verdad,
yo seguiría adelante. Porque ahora entendía lo que estaba en juego. Ahora entendía que la oración no era solo una opción, era la clave para la victoria. Y el enemigo también lo sabía. El movimiento siguió creciendo y se extendió mucho más allá de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado. Viajamos a iglesias, escuelas, centros comunitarios, a cualquier lugar donde la gente estuviera dispuesta a escuchar. En cada reunión, compartí el mismo mensaje. La oración no es un acto pasivo, es un arma de poder, una fuerza que puede sacudir los cimientos mismos del reino espiritual. Y cada vez, la respuesta fue la misma. Ojos abiertos, corazones conmovidos, espíritus despertados a una realidad que habían olvidado durante mucho tiempo o que nunca habían conocido realmente. Las personas que habían renunciado a la oración comenzaron a creer de nuevo, y quienes nunca habían entendido su poder comenzaron a ver el impacto de primera mano. Pero a medida que el mensaje se difundía, la resistencia del enemigo se hacía más intensa. La oposición ya no era sutil, sino directa e implacable. Los ataques se presentaban en todas las formas posibles. Enfermedades repentinas que no se podían explicar, reveses económicos, conflictos familiares que parecían surgir de la nada. Sentía el peso de la guerra sobre mí, pesada e inflexible. Algunos días, sentía que apenas podía respirar por la tensión. Pero en esos momentos de debilidad, recordaba el campo de batalla. Recordaba la visión que Jesús me había mostrado, la guerra espiritual que se desataba a nuestro alrededor. Y sabía que no podía rendirme. No era momento de retroceder. Era un llamado a seguir adelante con una determinación aún mayor. Una noche, durante un ataque particularmente feroz, me encontré de rodillas en medio de mi sala de estar, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Señor», clamé, «necesito tu fuerza. No puedo hacer esto sola». La habitación estaba en silencio, pero en ese silencio, una paz me invadió, una paz que desafiaba el caos que me rodeaba. En mi espíritu, escuché su voz nuevamente. «Recuerda, la batalla no es tuya, es mía. No estás luchando sola». Sus palabras se asentaron en mi corazón como un bálsamo, y me levanté con renovado coraje. El enemigo quería que creyera que era impotente, que estaba sola, pero yo sabía la verdad. Estaba respaldada por la autoridad del cielo, y también lo estaban todos los que estaban conmigo en oración. A la mañana siguiente, compartí esto con el pequeño grupo de intercesores que se habían convertido en mis aliados más cercanos en este viaje. Oramos juntos, no solo por protección, sino por valentía, por discernimiento, por el coraje para seguir avanzando, a pesar de la resistencia. Recordamos las promesas que Dios nos había dado, las victorias que ya habíamos visto. Y mientras orábamos, la atmósfera cambió. La pesadez se alivió y nos llenamos de una confianza inquebrantable de que ningún ataque del enemigo podría suprimir. Ahora conocíamos las tácticas del enemigo: distracción, desánimo, división. Pero también sabíamos cómo contrarrestarlas, con oración persistente y ferviente. A medida que el movimiento se expandía, empezamos a ver un nuevo nivel de avance. Familias enteras se transformaron al abrazar el poder de la oración unificada. Matrimonios que habían estado al borde del colapso encontraron restauración a través de oraciones sencillas y constantes, pronunciadas juntos. Niños que se habían alejado de la fe, volvieron a la fe, no por sermones o discusiones, sino por la fiel intercesión de sus padres. Comunidades que habían estado plagadas de violencia y desesperanza comenzaron a ver un cambio cuando las iglesias se unieron en caminatas de oración, declarando la autoridad de Jesús sobre sus vecindarios. Un acontecimiento particularmente memorable tuvo lugar en un pequeño pueblo que había experimentado un aumento de la delincuencia y la adicción. Nos reunimos con los creyentes locales, de pie en las esquinas de las calles donde la desesperación había echado raíces. Oramos, no oraciones tímidas y educadas, sino declaraciones valientes y llenas de fe de las promesas de Dios. Pedimos protección, sanidad, liberación de las fortalezas que habían dominado al pueblo. Y en los días siguientes, sucedió algo increíble. La gente empezó a acudir a la iglesia local, pidiendo ayuda.
buscando esperanza. Aquellos que habían quedado atrapados en la adicción sintieron de repente el deseo de cambiar. La tasa de delincuencia descendió drásticamente y la atmósfera del pueblo pasó de ser de miedo a una de expectación. Los testimonios se difundieron rápidamente. Otras ciudades se acercaron, queriendo experimentar el mismo avance. No podíamos estar en todas partes a la vez, pero ese nunca fue el objetivo. Este movimiento no se trataba de nosotros, se trataba de equipar a otros, de darles poder para recuperar sus propias comunidades a través de la oración. Compartíamos lo que habíamos aprendido, les enseñábamos a reconocer las estrategias del enemigo y les recordábamos la autoridad que tenían. No se trata de cuánto tiempo ores, les decía a menudo. Se trata de la fe que hay detrás de tus palabras. Una sola oración sincera puede sacudir los cimientos del infierno. No dejes que el enemigo te convenza de lo contrario. Por supuesto, la oposición no se detuvo. Los ataques del enemigo se volvieron más creativos, más insidiosos. Enfrentamos una reacción espiritual de maneras que no habíamos previsto. Divisiones dentro de los equipos, malentendidos que amenazaban con descarrilar la unidad que tanto habíamos luchado por establecer. Pero habíamos aprendido a reconocer la mano del enemigo en estos conflictos. En lugar de permitir que se agravaran, los llevamos a Dios en oración. Confrontamos las mentiras con la verdad, el desánimo con la fe, y cada vez que lo hicimos, los planes del enemigo quedaron expuestos y desmantelados. Una noche, mientras reflexionaba sobre el camino recorrido hasta ese momento, sentí que una profunda sensación de urgencia se apoderaba de mí. Todavía había muchos que necesitaban escuchar. Muchos vivían en cautiverio, sin ser conscientes del poder que tenían a su disposición mediante la oración. El enemigo había pasado generaciones sembrando semillas de duda y apatía, convenciendo a los creyentes de que sus oraciones eran ineficaces. Pero ahora, el velo se estaba levantando. La gente estaba despertando a la realidad de la batalla espiritual y estaba empezando a contraatacar, pero todavía quedaba mucho trabajo por hacer. El Señor me recordó una visión que había tenido durante mi experiencia cercana a la muerte. Una visión de innumerables creyentes que se levantaban, sus voces unidas en oración, su fe como una luz resplandeciente que atravesaba la oscuridad. Esto es solo el comienzo, lo escuché decir. Las palabras resonaron en lo más profundo de mí. La batalla estaba lejos de terminar, pero la marea estaba cambiando. Las fortalezas estaban cayendo, las vidas estaban siendo liberadas y el reino de las tinieblas estaba siendo rechazado. Con esta renovada convicción, comenzamos a planificar algo más grande, un movimiento de oración a nivel nacional que reuniría a creyentes de distintas ciudades, estados e incluso países. La visión era ambiciosa, mucho más allá de todo lo que jamás había imaginado, pero sabía que no se trataba de mí. Se trataba de lo que Dios quería hacer a través de su pueblo. Si podemos lograr que comprendan el poder de sus oraciones, le dije a mi equipo, no hay límite a lo que Dios puede lograr. El mayor temor del enemigo es una iglesia que ora, y eso es exactamente en lo que nos vamos a convertir. Mientras nos preparábamos para esta nueva etapa, sentí tanto el peso de la responsabilidad como la euforia de adentrarnos en lo desconocido. Estábamos al borde de algo extraordinario, un movimiento de Dios que sacudiría los cimientos mismos del reino espiritual. Y mientras avanzábamos, una oración a la vez, una vida a la vez, sabíamos que no estábamos solos. El cielo estaba luchando con nosotros. La victoria ya estaba prometida. Y estábamos listos para recuperar todo lo que el enemigo nos había robado. Este viaje ha cambiado todo para mí. La oración ya no es solo un hábito o una rutina, es el fundamento mismo de mi vida. He visto lo que sucede en el reino espiritual cuando oramos. He sido testigo de cómo se derrumban fortalezas, se ganan batallas y se transforman vidas gracias al poder de palabras llenas de fe. Y ahora he compartido esta verdad contigo, porque creo con todo mi corazón que estabas destinado a escucharla. Estabas destinado a despertar a la autoridad que tienes. Estabas destinado a aceptar el llamado que Dios ha puesto en tu vida. El enemigo tratará de convencerte de que este mensaje no es para ti. Te susurrará mentiras, diciendo que tus oraciones no importan, que no tienes fuerzas,
que nada cambiará. Pero yo estoy aquí para decirte, esas son palabras de miedo, de derrota, de engaño, y no tienes por qué aceptarlas. Se te ha dado la mayor arma, el nombre de Jesús. Cuando oras en su nombre, las montañas se mueven, las cadenas se rompen, el enemigo huye. No dejes pasar ni un día más creyendo que eres impotente. Levántate, recupera lo que te han robado. Mantente firme en la autoridad que te ha sido dada. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, no te lo guardes para ti. Hay personas en tu vida que necesitan escucharlo. Personas que están librando batallas que ni siquiera saben que son espirituales. Comparte esto con ellas. Cuéntales lo que has aprendido. Enséñales a orar con valentía, con fe, con autoridad. El enemigo gana cuando nos quedamos callados, pero su reino tiembla cuando decimos la verdad. Y si estás listo para emprender este viaje más a fondo, para equiparte para las batallas que te esperan, te invito a que te mantengas conectado. Suscríbete a este canal y sé parte de una comunidad que se niega a conformarse con una vida sin poder. Activa las notificaciones para que nunca te pierdas un mensaje que podría cambiar todo para ti. Sigue a Jesús, no solo con tus palabras, sino con toda tu vida. Búscalo en oración todos los días y observa cómo Él te transforma a ti, a tu familia y a tu futuro. Antes de irnos, quiero que sepas esto. No estás solo. Cualquiera sea la batalla que estés enfrentando, cualesquiera sean las dudas que hayan estado nublando tu corazón, quiero que recuerdes que Dios te escucha. Él te ve, y Él ya ha ido delante de ti. La victoria está asegurada. Ahora, todo lo que Él pide es que confíes en Él lo suficiente como para entrar en ella. Estoy muy agradecida de que te hayas tomado este tiempo para escucharme. No doy por sentado que estás aquí, que tu corazón está abierto, que estás buscando más. Estoy orando por ti, por tu vida, por el gran avance que sé que está por llegar. Y no puedo esperar a escuchar los testimonios que surgirán a partir de este momento. Mantente fuerte, permanece en oración, y nunca olvides que fuiste llamado, fuiste elegido, y tus oraciones tienen poder. Te veré pronto.